La semana pasada fue una enseñanza fuerte con respecto a sexualidad, con respecto a lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y este capítulo 7 va a avanzar hacia ahora el mismo tema, pero dentro del matrimonio. Y no es sino hasta este momento en el capítulo 7 que Pablo va a comenzar a responder preguntas que los corintios habían hecho a Pablo, ¿no? Todos estos primeros 6 capítulos que ya pasamos, Pablo se ha estado dando a la tarea de corregir ciertas cosas que había escuchado que estaban mal dentro de la iglesia en Corinto. Pero ellos habían escrito preguntas y no tenemos exactamente las preguntas, pero al ver las respuestas a las preguntas, pues adivina qué, pues conoces la pregunta, ¿no es así? Y la iglesia le había hecho preguntas con respecto al matrimonio a Pablo, también con respecto a lo sacrificado a los ídolos, que lo veremos en las próximas semanas, también alrededor del tema de la congregación, de cómo funciona las reuniones, la celebración de la Cena del Señor, e incluso Pablo va a hablar acerca de dones espirituales y más adelante acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y Pablo va a comenzar a responder esas preguntas. Pero este capítulo está unido al tema anterior. Y la semana pasada hablamos sobre cómo nuestro cuerpo no es para la fornicación, sino para la santificación. Vimos a Pablo también hablándole a la iglesia de Tesalónica que la voluntad de Dios era la santificación, que se aparten, dice, de fornicación. Y en 1 Corintios 6 concluimos con los versos 19 y 20. Mira lo que dice: ¿ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo al final del capítulo 6 nos dio la razón de por qué debemos de apartarnos de fornicación. Bueno, una es porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se aparten, que sean de Cristo. Pero aquí está la razón de por qué ahora son de Cristo, porque el Señor los ha comprado, han sido comprados, dice. Todo creyente ha sido comprado con la sangre de Cristo y su cuerpo ahora es para glorificar a Dios, ¿no? Entonces la semana pasada vimos eso. El Padre hizo nuestro cuerpo, el Hijo Jesucristo redimió nuestro cuerpo y el Espíritu Santo ahora habita nuestro cuerpo. Y por eso nos invita a glorificar a Dios con mi cuerpo, con mi espíritu, porque en realidad no son ya míos, sino son de Él. Ahora le pertenecen a Él, ¿recuerdas? Él me santificó, Él me lavó, Él me justificó. Después de escuchar esto, Pablo de repente va hacia responder una pregunta que pareciera que hace en ese momento. Yo creo que Pablo estaba preparando para contestar esta pregunta, porque algunas de las preguntas que se hacían, imagínate, en esta ciudad, en esta iglesia, donde ya nos describió cómo eran, donde había problemas y actitudes y formas de vivir sexuales que no glorificaban a Dios en nada, y de repente están casados. Algunos estaban casados. Entonces algunos de ellos pudieron haber dicho, entonces, si tenemos que apartarnos de fornicación, si tenemos que apartarnos de nuestra vida pasada, de nuestra vana manera de vivir, de cómo vivíamos antes con respecto a esto, ahora ¿qué debemos hacer como matrimonio? Y Pablo va a contestar esta pregunta, ¿no? ¿Qué debemos de hacer como matrimonio con nuestros cuerpos? ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida sexual ahora que estamos casados? Ahora la pregunta la tengo que hacer: ¿cuántos de nosotros estamos casados que estamos aquí? Levanta tu mano en alto si estás casado. Ok, entonces ahora sí puedes bajarla, ¿no? Y los que están solteros pueden levantar no es cierto. Iba a hacer la broma de levanta tu mano, a todos voltéense a ver. Nada, pero no es cierto. Porque básicamente la enseñanza del día de hoy tiene que ver con los casados. Aunque al final no te agüites si eres soltero, Dios tiene algo para ti también. Dios quiere hablarte a ti también. Pero también el saber cómo
vivir nuestra vida sexual dentro del matrimonio, aun cuando eres soltero, te va a preparar para vivirlo y esperar hasta ese momento para vivir esta área de nuestras vidas. Pablo va a hablar del matrimonio, pero no es el estudio en 1 Corintios 7, un estudio profundo acerca del matrimonio. Si queremos conocer lo que Dios habla acerca del matrimonio, tendríamos que ir a Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3, y una y otra vez que Jesús habla acerca del matrimonio, Pablo se enfoca básicamente en esta primera porción, en la relación entre matrimonios de creyentes. El esposo es creyente, la mujer es creyente, y cómo deben de vivir su vida sexual dentro del matrimonio. Así es que Pablo en este capítulo o en esta porción del día de hoy se va a enfocar básicamente en este tema, ¿no? Fuera del matrimonio, o sea, antes de casarse, Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, huye de la fornicación, ¿no? Y en el caso de estar casado es prácticamente huye del adulterio, ¿no? En el caso de estar soltero es huye de la fornicación, huye de acostarte con tu chava, huye, glorifica a Dios con tu cuerpo. Pero como casados, como creyentes, también debemos de glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Y debo de comenzar con un principio. El sexo es algo que Dios creó. Dios lo creó, ¿no? Estaba escuchando a un pastor enseñando acerca de este tema y él dice que de repente vemos este tema, el sexo, como algo sucio, como algo malo, ¿no? Y es que el mundo lo ha transformado, ¿no? Y Satanás se ha encargado de distorsionar algo que Dios creó, ¿no? Y él decía, no me imagino que Dios haya creado a Adán y a Eva, ¿no? Los haya creado, los haya puesto juntos, estaban desnudos, ¿no? Y que de repente el Señor dice al pastor, ¿no? De repente el Señor se fue a hacer un sándwich, ¿no? Y de repente regresa y están teniendo sexo y es, no puede ser, no deben de tener sexo, ¿no? Sino que Dios los creó para eso. De hecho, Dios les dijo, fructificad y multiplicados, si lo decíamos la semana pasada. ¿Y cómo tiene que suceder eso? Pues a través de una relación sexual. Por lo tanto, es algo que Dios creó. Y dentro del matrimonio no es algo malo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, mira lo que dice, y regresemos un poco antes de adentrarnos a este capítulo. En Génesis capítulo 2, Génesis 2, versículo 24, dice Dios así, después de que le trajo a Adán, a la mujer, a Eva, ¿no? La creó, dice, de una costilla de Adán. Adán la ve y dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esto ha provenido de mí prácticamente, dice dice Adán. Y cuando la ve dice, wow, esto es, ¿no? Hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada, ¿no? Y entonces Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El verso 25 dice, y estaban desnudos ambos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Originalmente Dios creó al hombre y a la mujer. Eso es el matrimonio. Hombre y mujer que dejan sus familias para unirse y ya no ser dos, sino ser uno, ser una sola carne. Dice, y ambos estaban desnudos y no tenían nada de qué avergonzarse. Una relación perfecta con el propósito de traer unidad y de traer también intimidad. En Mateo capítulo 19 Jesús también habla acerca del matrimonio. Y porque llegan y le preguntan y le hacen la pregunta acerca de si era lícito divorciarte, si era lícito repudiar a tu mujer. En Mateo 19, en el verso 4 al 6, Jesús dice estas palabras: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Esta es la unidad, este es el matrimonio desde el principio. O sea, Jesús está hablando de lo que acabamos de leer en Génesis 2, versículo 24. Y entonces Jesús dice, citando lo que ya leímos en Génesis 2, 24, dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos,
sino una sola carne, ¿no? En Marcos capítulo 18 dice, ya no son dos, ahora son uno, ¿no? Ahora son uno. Y dice, y lo que Dios juntó, verso 6 de Mateo 19, no lo separe el hombre. ¿Viste lo que dice? Lo que Dios juntó. Tengo que ver el matrimonio de esta manera. Un hombre, una mujer que Dios juntó. No dice aquí que una historia de amor tierna y maravillosa vista en una película los unió. No dice una química perfecta entre las dos personas los juntó. No, dice Dios los juntó. Ni siquiera dice un error los juntó. No, Dios los juntó. Y debo de entender eso. Cuando yo estoy casado, yo y mi esposa hemos sido unidos por Dios, ¿no? De repente surge la pregunta y la duda. Bueno, nosotros nos convertimos después de muchos años nos convertimos muchos años después de habernos casado, ¿no? Entonces, antes de casarnos, pues ni oramos a Dios, ni buscamos a Dios para ver si era la mujer o el esposo que Dios tenía para nosotros, para mí, ¿no? Y entonces me convierto y ahora estoy ahí en esta relación, ¿no? ¿Será de Dios? O sea, si te haces esa pregunta, me daría muchas ganas de darte un zape, ¡pum!, y decirte, claro que es de Dios. Dios te juntó, ¿no? En alguna ocasión una persona tontamente vino a decirnos a la iglesia, a los líderes, que Dios ya le había mostrado quién era la mujer con la que se tenía que casar y para eso tenía que divorciarse. Era así como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Él no estaba aceptando la realidad de que Dios los unió y que Jesús dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. En este tema no hay confusión para el creyente. Dios te ha dado la mujer que tú necesitas, Dios te ha dado al hombre que tú necesitas. Dios los juntó y por lo tanto no los separe el hombre. Dice aquí, a veces intentamos al revés, ¿no? Lo que el hombre juntó, que Dios no lo separe, ¿no? Y entonces tenemos una relación antes de venir a Cristo y nosotros nos unimos y lo que queremos es que Dios no nos separe. Pero es al revés, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero cuando venimos al matrimonio, muchas veces, ya siendo creyentes, traemos un gran equipaje detrás. Y sobre todo en esta área, en el área sexual, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Que Dios pueda llamarte siendo joven, que Dios pueda mostrarte la vida de santidad que Él quiere que vivas, que te unas en matrimonio con un hombre, con una mujer cristiana, que comiencen su vida sexual dentro del matrimonio. Pero en la realidad de repente pareciera que eso es poco probable. Venimos ya con gran equipaje alrededor de este tema. Venimos a este tema sexual con dolor, con heridas, a veces con heridas muy profundas de abandono, de sentirte usado, cicatrices. Pero Dios quiere guiarnos en este tema. Entonces, la iglesia de Corinto no es distinto a nuestros tiempos en el sentido de que muchos venían de vivir vidas de fornicación, de adulterio, vidas donde, como dijimos la semana pasada, había templos donde las sacerdotisas eran prostitutas y creían que adoraban a Dios a través del sexo, ¿no? Y de repente Dios lo que quiere hacer en este momento es volvernos a traer a su voluntad en nuestra vida sexual dentro del matrimonio. Considerando que muchos habían llegado con gran equipaje, ahora llegaron a Cristo. Y de repente algunos pensaban, si el sexo formaba parte de mi vida pasada, al llegar a Cristo, ¿qué debo de hacer? Ahora ser cristiano, yo quiero ser más espiritual, ¿no? Y entonces muchos caían en el error de entonces estoy casado, pero ahora soy cristiano y antes vivía de esta manera, entonces ahora no voy a tocar a mi mujer porque quiero ser más espiritual. Vivir célibe en ese momento podría haberse visto como ser más espiritual. Pero ¿qué es la voluntad de Dios con respecto a este tema? ¿Seré más espiritual
si no tengo relaciones sexuales con mi esposa? ¿No? Trayendo tanto bagaje, tanto equipaje, muchas veces podríamos pensar incluso que tener relaciones sexuales con nuestra esposa, nuestro esposo, está mal. Está mal. Y a veces nos sentimos sucios, pero en realidad es algo que Dios ha creado. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, leeré del versículo 1 al 11, que es la porción que estaremos viendo, y luego vamos a ir viendo pequeños pasajes. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esta porción le está hablando Pablo a los matrimonios de cristianos, de personas que son creyentes, ¿no? Y viendo esto y pensando en esto, como viste, al final cierra la porción diciendo: la mujer no se separe de su marido y el hombre no abandone a su mujer. Porque comenzó a ver esto. Bueno, ahora que vengo a Cristo, y si esto era malo, entonces mejor dejo a mi mujer y sirvo al Señor yo solo, ¿no? Pero entonces Pablo dice en el versículo 1, sí sería bueno que nadie tocara mujer. Y lo que está diciendo, sí sería bueno no tener relaciones con una mujer. Pero entonces dice en el verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El matrimonio es la respuesta para una vida que está cayendo en este pecado. Ahora, ojo, porque en una ocasión llegaron una pareja conmigo y no estaban casados, tenían relaciones sexuales. Entonces llegaron y me dijeron: ok, nos vamos a casar, esa es la solución. Pero yo les dije: no, esa no es la solución. La solución es el arrepentimiento, es venir a la cruz. Es venir a llorar tu pecado, arrepentirte, pedir perdón, reconciliarte con Dios y entonces cásate. Y creo que eso es lo adecuado. Pero Pablo ve aquí como el matrimonio una respuesta. En Génesis capítulo 1, Dios cuando creó al hombre, Génesis capítulo 2 dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y es algo que es lo primero que en la Biblia dice que no es bueno. Cuando Dios está creando el universo, lo ve y dice: esto es bueno es bueno en gran manera. Pero cuando llega el hombre a estar solo, Él dice: no es bueno que el hombre esté solo. Él nos creó y creó en nosotros deseos en nuestro cuerpo. Y la respuesta para eso es el matrimonio. Dios uniendo un hombre y una mujer. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa haya el bien y la benevolencia del Señor. Y sí, el que haya esposa haya el bien. Ahora, si leo esto y de repente digo, si alguno dice: es que mis deseos, es que mis instintos, mi cuerpo y todo esto, la respuesta para una persona que está así, soltero, y que dice: es que mis instintos, mis deseos sexuales, la respuesta es: cásate. No, cásate, eso es lo que tienes que hacer. Ahora, si tú dices: no estoy listo para un compromiso así,
entonces no estás listo para tener relaciones sexuales. Porque tener relaciones sexuales sin compromiso, lo que estamos viendo aquí es que trae problemas, trae destrucción. Dijimos la semana pasada, el sexo fuera del matrimonio o prematrimonial es como uno que roba un banco, ¿no? Que quita algo que no le pertenece y un día tendrá que pagar eso. Pero el sexo dentro del matrimonio es como uno que invierte su dinero en el banco, espera beneficios, obtendrá beneficios, ahorro, es muy seguro, es totalmente seguro. También otra analogía sería esta: el sexo dentro del matrimonio es como un fuego dentro de la chimenea, ¿no? Que está controlado, que no causa, no destruye, sino todo lo contrario, trae incluso un hogar y calor de hogar. Pero el sexo fuera del matrimonio es ese mismo fuego fuera de la chimenea. ¿Y qué va a causar? Destrucción. Va a consumir todo a su paso. Va a traer muerte, destrucción. Y creo que todos los que antes de Cristo, o quizás algunos el día de hoy, están teniendo relaciones con su pareja sin estar casados, podríamos pensar y saber que estuvo mal, que trajo destrucción, que trajo dolor, que trajo abandono. Eso es lo que ha traído a nuestras vidas. Pero cuando el sexo sucede dentro del matrimonio, es lo más bello y hermoso, el lugar donde Dios destinó que tomara lugar la relación sexual. Y si tú dices, la respuesta es cásate, bueno, y si dices, no, pues no estoy listo, pues entonces no estás listo para lo demás. Entonces no estás listo para tener relaciones. Entonces mejor ponte a trabajar, busca un trabajo, haz la obra que Dios quiere que hagas, busca al Señor y Dios traerá a la mujer para ti. Y cásate y disfruta de una relación sexual edificante. Entonces Pablo dice, claro, sería bueno que nadie tocara mujer, pero por causa de las fornicaciones, mejor cásate. Ahora, en este tiempo había hombres que tenían varias mujeres. Y por eso Pablo dice, una sola mujer, un solo hombre, su propia mujer, su propio marido. Y entonces comienza a dar instrucciones acerca de este tema. En el verso 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué significa esto de deber conyugal? Bueno, viendo otras versiones dice así. En la NTV dice, debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. En Dios habla hoy dice, los deberes propios del matrimonio. En otra traducción del lenguaje actual dice, debe tener relaciones sexuales solo con su esposa. El versículo 3 está hablando de esto, de sexualidad. Y dice que el hombre debe de suplir la necesidad sexual de su esposa. Y la esposa debe de suplir la necesidad sexual de su marido. Y cuando me dice aquí, cumpla con la mujer el deber conyugal, de repente pone Pablo el tema como si fuera un deber, ¿no? Un deber. Si no lo haces, estás quedando en una deuda. Debes de suplir esa necesidad. Ahora de repente dices, órale, ¿la Biblia está hablando de sexo así, de plano? Hay muchos pasajes que hablan de sexualidad. Porque como dije al principio, el sexo fue algo que Dios creó. El mundo, mi carne, lo ha distorsionado para verlo algo sucio. Pero en realidad la Biblia dedica un libro entero, el Cantar de los Cantares, para hablar de el amor y la sexualidad entre un hombre y una mujer. Un libro entero, Cantar de los Cantares. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 5. Miren lo que dice Proverbios en capítulo 5. Además de hablarnos acerca de el adulterio y el daño y el peligro de caer en adulterio, también me habla del matrimonio y de la sexualidad dentro del matrimonio. En Proverbios 5, verso 18 dice, sea bendito
tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate, ¿qué dice? Siempre. Entonces, cuando Pablo llega a este tema y nos dice, la mujer debe de cumplir el deber conyugal. Bueno, dice primero el marido, ¿verdad? El marido debe de cumplir su deber conyugal con la mujer. Y luego la mujer con el marido. Me está hablando de esto. La necesidad sexual de cada uno de la pareja debe de ser suplida por su cónyuge. Ambos tienen una necesidad que solo puede ser suplida, satisfecha por el cónyuge, no por nadie más. Ese versículo o esa traducción me llamó la atención. Debe tener relaciones sexuales solo con su esposa. ¿Y por qué? Pues el verso 4 me dice el por qué. Me dice el verso 4 que el cuerpo de la esposa le pertenece al marido y el cuerpo de él le pertenece a ella. Entonces es totalmente bíblico decirle a tu esposo, tú eres mío. Es totalmente bíblico. Y totalmente bíblico que el hombre le diga a la mujer, tú eres mía, me perteneces, y tu cuerpo me pertenece. Es una realidad, esto es el matrimonio. Los dejarán de ser dos y ahora son uno solo, ¿no? Entonces, qué interesante, le puedes decir a tu esposa, tú eres mía, ¿no? Y le puedes decir a tu esposo, tú eres mío y tu cuerpo es mío, ¿no? Entonces, al llegar a ese punto, dices, ¿en serio? ¿Sí? Así es. Y la necesidad sexual la tiene que suplir tu esposa, y tu necesidad sexual, mujer, la tiene que suplir tu marido. Y cuando llegan a estar en la cama, entonces tu cuerpo es mío y mi cuerpo es tuyo, ¿no? Y es bíblico, totalmente bíblico, ¿no? Y en unos momentos veremos cómo Pablo lo estira un poco más, lo lleva un poco más allá a decir, entonces no te niegues, ¿no? Y de repente hay esta como costumbre, maña rara, ¿no? De cuando hay un acercamiento de este tipo en la alcoba, de repente dices no. Y de repente al decir no, estás negándole a tu esposo o a tu esposa lo que le pertenece, que es tu cuerpo. Y dices, órale, está hablando de intimidad. Y está hablando de completa confianza. En Oseas capítulo 3, verso 3, Oseas se casó con una mujer llamada Gomer. Y es un libro bien extraño y bien fuerte, porque su mujer lo abandona y se hace una prostituta, una ramera. Pero cuando él, y tenía una enseñanza y Dios quería dar un ejemplo, pero en Oseas capítulo 3, verso 3, dice, ya no andarás así, tú serás mía, tú eres mía. Y esto que dice Oseas a Gomer lo podemos decir nosotros en el matrimonio, tú eres mío. Pero de repente se ha distorsionado de una manera que ha traído dolor. Un comentarista, Warren Wiersbe, dice, el amor sexual es una hermosa herramienta para construir con, ¿no? Pero tristemente se ha utilizado como una arma para pelear con. El sexo se utiliza como una arma en vez de como una herramienta para traer intimidad y conocimiento mutuo. Ahora, ¿para qué esto? Mira lo que dice, bueno, el versículo 2 ya me lo dijo. A causa de las fornicaciones, sepan tener a su propio esposo, a su propia esposa. Entonces Dios fue el que dio este hermoso regalo. Y la esposa y el esposo son el suplir esa necesidad en el otro. Y sus cuerpos ya no son suyos. Y si el cuerpo de la esposa es del esposo, implica que puede verlo, tocarlo, acariciarlo, una total confianza. Dices, ¿dijo eso? Sí, dije eso, ¿no? Claro que dije eso. Entonces, si el cuerpo de tu esposa es tuyo, puedes verlo, tocarlo, acariciarlo. Pero resulta, hombre, que también tu cuerpo es de ella, ¿no? Y si te dice rasúrate, pues te rasuras, ¿no? Y si te dice ponte desodorante, pues ponte desodorante. Si te dice báñate, pues báñate. Ahora sí que le tendrías que decir, ahora qué quieres que haga con tu cuerpo porque es tuyo, ¿no? Ya no es mío. Entonces de ambos lados es una total confianza, es una completa confianza, ¿no?
El día de hoy soy un hijo de Dios. Me dedicaba al rap hace tiempo, ¿no? Y en el rap mi look era totalmente rapado. Algunos creían que no tenía pelo y por eso me rapaba, pero no, era solamente por gusto el andar rapado. Quizás, no sé, por alguna razón, ¿no? Pero llegó un momento en que mi esposa me dijo, no, ya no andes rapado. Y aun cuando yo me quisiera muchas veces rapado, ¿no? Yo sé que este cuerpo es de mi esposa y si ella prefiere que traiga el pelo así, ¿sabes qué? Me va a dejar el pelo así, ¿no? Y mis pantalones eran así como todos anchos, bien anchos. Eran como talla 36, no, esa es mi como talla 42 o 44 amarrada. Y me dijo mi esposa, ¿sabes qué? No, ¿por qué no usas estos pantalones? El día de hoy mi esposa me compra mi ropa, así de plano. Ella viste su cuerpo, ¿no? Le pertenece a ella, pero su cuerpo me pertenece a mí. Entonces si ella llega y me dice, ¿puedo comprar estas cremas y esto y lo? Claro que sí. Lo vas a poner en mi cuerpo, ¿no es así? Claro. Y aún se pone más intenso, porque de repente llega el versículo 5 y dice, no os neguéis el uno al otro. Entonces cuando una persona dice no, prácticamente está robándole a su cónyuge de algo que le pertenece. ¿Por qué no me puedo negar? Porque resulta que ya no es tu cuerpo. En este tema, en la sexualidad, tu cuerpo le pertenece a tu esposa. ¿Y cuándo puedo decir que no? Pues mira lo que dice. Y no dice cuando te duele la cabeza, no dice eso. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Cuándo puedo decir que no? Cuando los dos están de acuerdo. Cuando los dos están de acuerdo. Cuando haya un mutuo consentimiento para esto. Y dice aquí, por un tiempo. No dice un tiempo indefinido, dice un tiempo establecido. Y que debe de ser corto tiempo. Porque mira lo que dice, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y esta es la razón, ¿por qué puedo decir que no? Para ocuparte en la oración, por algo que es espiritual. Y volver a juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Para orar, por un mutuo consentimiento, por un tiempo y porque ven una necesidad que a ambos afecta y que dicen, ¿sabes qué? Tenemos que orar y tenemos que buscar al Señor en esto. Pero después de que pase ese tiempo, dice aquí, vuélvanse a juntar, regresen a la intimidad, para que Satanás no encuentre un lugar para tentarles. El decir no resulta no solamente un robo, sino un peligro. El decir no es, nada más es un robo, es un peligro. Y de repente, malamente, incluso entre creyentes, se utiliza el sexo para manipular. Si no haces esto, si no te comportas como yo quiero, si no, entonces no habrá nada. Entonces me voy a negar. Y sucede que no solamente es pecado, sino que es peligroso. Si tú te niegas, dice, Satanás puede entrometerse y Satanás puede hallar un lugar para tentar. Y es increíble porque la Biblia me dice que el mundo entero está bajo el maligno y eso está hablando de Satanás. Entonces no es muy difícil caminar por esta ciudad y ser tentado en esta área. Y de repente llega tu marido, ¿no? O en el caso de la mujer, llega la mujer y está buscando tener un encuentro íntimo y tú dices no. Y al decir no estás robando y estás poniendo... O sea, imagínate el peligro. Utilizar el sexo para obtener lo que tú quieres, tus propósitos. Y muchas veces propósitos egoístas. Y lo que está sucediendo es poner en peligro a tu cónyuge. Además de ser humillante, el decir no y decir no y decir no. Negarte a tu cónyuge es humillante. Es decir, no me importa lo que suceda contigo. No me importan tus necesidades. Y creo que esto es importante, tocar este tema en esta oportunidad que Dios nos está dando
en este capítulo, ¿no? Porque aquí es lo que sigue. Porque muchas veces como cristianos, pensamos, pues no importa esto de tener sexo, no con mi marido, no pasa nada. Él es cristiano, nunca me engañaría. Pero sus necesidades tienen que ser cubiertas. Y resulta que tu cuerpo es de él, tu cuerpo es de ella. Cuidado, porque estás poniendo en peligro tu matrimonio. O sea, si en verdad lo amas, ¿pondrías en peligro a tu cónyuge? Dejando un lugar para que Satanás se entrometa y llegue a tentar. Ahora, entiendo que hay ocasiones en que no es posible tener relaciones sexuales. Quizás un problema físico, una enfermedad provoca, o un viaje de trabajo provoca que no es posible tener una relación sexual. Y para esto yo necesito confiar en Dios, descansar en Dios y confiar en Dios. Pero qué maravilloso el poder ver que Dios ha suplido esa necesidad a través de tu esposo, a través de tu esposa. ¿No es increíble? Y de repente la pregunta es, ¿qué no el sexo nada más es para procreación, para tener hijos? Bueno, sí, es una razón definitivamente. Tener hijos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿no? Pero también Dios nos hizo personas sexuales en ese sentido para tener placer, y Dios también dio el sexo para placer. Dice en Hebreos capítulo 13, 4, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Una alcoba pura, ¿no? Donde la mujer suple la necesidad del hombre, el hombre suple la necesidad de la mujer, donde no hay esta negación, sino hay intimidad y confianza. Es algo honroso. Y cuando se habla de honroso es algo valioso, incluso se puede traducir como precioso. Y es increíble cómo Dios nos ha hecho para suplir esas necesidades. El negarme no solamente roba, sino pone en peligro. Ahora, mi matrimonio no solamente, el matrimonio no solamente debe estar enfocado en este tema, aunque si me dice aquí, solamente sepárense por un tiempo, y por esta razón creo que debe de tomar la importancia que debe de tomar, ¿no? Pero en realidad hay muchas más cosas dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio Dios ha provisto. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice que el hombre da honor a la mujer como vaso más frágil, provee de honor a la mujer. En Génesis vimos cómo Dios dice, haré ayuda idónea para ti. Ha provisto una ayuda al hombre en su esposa. Y cuando hablamos de cuál es mi papel como esposo, que es amar a mi esposa como Cristo me ama. Y el papel de la mujer, sujetarse a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo, respetarlo. El amor y el respeto es esta provisión que Dios ha dado. Dios te ha dado una compañera, Dios te ha dado un compañero. Y lo más íntimo puedes compartirlo con ella, con él. Y no solo eso, el matrimonio también es una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 5. Pero también el matrimonio nos ayuda a mantenernos en pureza y santidad, al evitar caer en tentación a causa de las fornicaciones. Sepa tener cada uno su propia mujer, su propio marido. Entonces Dios ha hecho mucho al proveerte de una esposa, al proveerte de un esposo. Y creo que es un buen momento, quizás, si yo he entrado en este juego egoísta y he utilizado el sexo como una arma o como una forma de obtener lo que yo quiero, de pedirle perdón a tu esposa, de pedirle perdón a tu esposo, de ponerte a cuentas con Dios, de ver el peligro en el que has metido a tu esposo o a tu esposa. Y decirle, quiero que mi matrimonio, que mi
lecho sin mancilla sea honroso, valioso, precioso. Ahora quizás tú eres soltero y estás aquí como que, ok, esto es para casados, y yo qué estoy haciendo aquí, ¿no? Mira lo que dice en 1 Corintios 7, verso 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y Pablo está diciendo, esta es mi opinión. Pero por decir mi opinión no está diciendo que esto no provenga del Señor. Dios ha utilizado a Pablo para hablarnos verdades espirituales. Y él está diciendo por opinión, no por mandamiento. Quisiera que todos los hombres fueran como yo, que cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, dice, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Y Pablo está comparándose con, dice aquí, solteros y viudas, ¿no? Y Pablo de repente la pregunta es, ¿en qué estado estaba él? ¿Estaba casado? ¿Era viudo? ¿Estaba soltero? Algunos dicen, pero no se puede, tuvo que tener una esposa porque era parte del Sanedrín, y para ser parte del Sanedrín tenías que estar casado. Para el judío era importante estar casado, incluso lo veían como un pecado, ya que Dios dijo fructifica y multiplícate, ¿no? Pero por alguna razón Pablo en estos momentos él está solo y no tiene esposa, y algunos dicen quizás la mujer lo abandonó cuando él se convirtió. Algunos otros pueden llegar a la conclusión de que enviudó, que su esposa murió. Pero Pablo se pone en esta posición frente a solteros y viudas, y la palabra soltero en el verso 8 es interesante porque podría traducirse como divorciado, alguien que estaba casado y ahora ya no está casado. Pero de alguna manera ambos están solteros, no están casados. Y creo que todos nosotros, ¿no? Todos hemos sido solteros alguna vez. Bueno, pues sí, claro. Y si estás casado, en algún momento quedarás soltero, quizás, ya sea porque tu esposa o tu esposo parta con el Señor. Y Pablo dice, yo quisiera, ¿no?, que solteros y viudas fuesen como yo, que se quedaran como yo. Y Pablo estaba solo, y no me puedo imaginar teniendo una esposa con todo lo que vivió en su vida ministerial. La persecución que sufrió, los naufragios que vivió, todas esas cosas. Pero de repente Pablo dice, pero es un don. Dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Y este don de Dios, o sea, ¿no podríamos considerar nuestra esposa, nuestro esposo como un don de Dios, como un regalo de Dios? Eso es. Pero también la soltería, el quedarse soltero, también es un don de Dios. Y dices, no, yo no quiero ese regalo. No. Y claro, Jesús habla de esto. Cuando habla del matrimonio en Mateo 19, continúa Jesús diciendo porque de repente dicen, no, pues está bien difícil, ¿no?, esto del matrimonio. Y él dice, oye, hay algunos que han decidido por el reino de Dios ser solteros, quedarse célibes, ¿no? Y cuando uno tiene ese don, no está luchando por casarse, te lo aseguro. Entonces dices, no, pues no lo tengo. Bien, ora, busca al Señor, prepárate para tu matrimonio, ¿no? Pero aquel que es soltero debe de verlo así, como un regalo de Dios. Un regalo de Dios, porque un soltero puede hacer cosas que un casado no puede hacer, ¿no? Estaba escuchando una conferencia allá en California el domingo, y decía el pastor que en un momento un amigo y él quedaron, de repente se les ocurrió ir a Puerto Vallarta. Estaban solteros y de repente vamos a Puerto Vallarta, y a los 2 días ya estaba en Puerto Vallarta, ¿no? Dice, si eso lo quiero hacer ahora que estoy casado, ¿no? Estoy en Puerto Vallarta, pero me quedo soltero. Mi esposa me deja, ¿no? Y cuando se trata de servir al Señor, un soltero puede dedicar su tiempo, su esfuerzo. ¿Sabes qué? Vamos a predicar el jueves en la noche en un hospital. Vamos. Tengo la oportunidad de hacerlo, soy soltero. Pero casado es muy distinto, hay muchas cosas que hacer en casa para esas horas. Entonces velo como un don de Dios. Pero dice aquí incluso en el final del versículo 9, si no tienen don de continencia, si ellos no tienen este don, dice cásense, pues mejor es casarse que estarse, dice,
quemando. Mejor es casarse si no puedes controlar esto. Es lo que está diciendo Pablo. Y hablaremos más de esto adelante. Lo que vemos aquí en este momento es que la soltería, tanto como el matrimonio, lo podemos ver como un don de Dios. En 1 Corintios 7, 10 al 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces es muy interesante que lo que dice es: la mujer no se separe, el hombre no abandone. Cuando estamos casados, somos un matrimonio cristiano, el divorcio no es una opción. Cuando nos casamos hicimos promesas delante de Dios, y las promesas que hicimos fue eso: lo que Dios unió no lo separe el hombre, hasta que la muerte nos separe. El divorcio no debe de estar dentro del vocabulario del cristiano. Ahora sí, Jesús habla acerca de una razón para el divorcio, y eso es la fornicación, pero el adulterio, pero creo que esa sería la última opción. La primera opción tendría que ser la reconciliación, buscar el perdón, buscar el arrepentimiento y la reconciliación del matrimonio. Porque de repente muchos, incluso creyentes, he escuchado decir: es que peleamos tanto que quizás sería mejor para nuestros hijos que estemos separados. Y dices, ¿y desde cuándo esa mentirototototota se volvió en una realidad? Porque es una mentira. Porque todos aquellos que somos hijos de padres divorciados, ¿podríamos opinar en esto y decir no fue la mejor opción? ¿No fue lo mejor para nosotros que mis padres se separaran? La mejor opción es venir a la reconciliación, el buscar glorificar a Dios a través de ese hecho doloroso, que Dios pueda traer restauración. Y yo, como pastor, como consejero, he visto matrimonios que están a punto del divorcio, incluso tenían la razón para divorciarse. Hubo adulterio, hubo fornicación, pero de repente hay una reconciliación, hay perdón, y puedo ver ese matrimonio glorificando a Dios de una manera tan bella, donde el único que se lleva la gloria es el Señor. Entonces dicen: no, lo que Dios quiere es que seas de bendición como matrimonio, y reconciliarte y perdonar y ser restaurados es la opción. Ahora, ¿qué otra opción tengo? Bueno, si te separas, dice aquí, quédate sin casar o reconcíliese con su marido, ¿no? Y esas son las dos opciones que tienes. Ahora, yo entiendo, hay muchos casos distintos, y si tú tienes una necesidad de consejería matrimonial, busca dentro de la iglesia, habla a nuestras oficinas, llámanos y hacemos una cita y podemos platicar contigo y platicar cada caso, ¿no? Porque trayendo tanto equipaje y de repente escuchar estas palabras que el Señor trae a nuestra vida, de repente puede decir: órale, no lo entiendo muy bien. ¿Podrían profundizar más en este tema? Claro, podemos hacerlo. Podemos sentarnos y buscar al Señor juntos y pedirle al Señor dirección en cuanto a esto. Pero esto es la enseñanza general para todo matrimonio. Estamos para ser de bendición para nuestra esposa, estamos para ser de bendición para nuestro esposo, incluso en esta área.